Dentro de los muros silenciosos del Vaticano, un grupo de investigadores autorizados accede a una sala restringida, los archivos secretos del Vaticano. Entre documentos antiguos, descubren pergaminos amarillentos, cartas de papas pasados y un manuscrito sellado con símbolos misteriosos. Uno de los expertos abre el documento y su rostro refleja asombro. Lo que allí estaba escrito no solo cambia la visión de la Iglesia, sino que deja al mundo entero en shock. El Papa Leo XIV, Robert Francis Prevost, había autorizado personalmente esta investigación especial después de recibir informes inquietantes sobre documentos ocultos durante siglos. Como el primer papa norteamericano en la historia, sentía la responsabilidad de traer transparencia a la Iglesia que ahora lideraba. La doctora Isabella Marchetti, historiadora especializada en documentos medievales, dirigía el equipo de 5 investigadores. Sus manos temblaban mientras sostenía el pergamino que acababa de descubrir en un cofre sellado con el emblema papal de León X, datado del año 1517. El documento estaba escrito en latín antiguo, con anotaciones en los márgenes que parecían ser de diferentes épocas. «Esto no puede ser real», murmuró Isabella, ajustando sus lentes mientras leía las primeras líneas. El padre Miguel Santos, teólogo experto en historia eclesiástica, se acercó para examinar el documento. Su expresión cambió de curiosidad a incredulidad absoluta. El manuscrito revelaba información que contradecía completamente la versión oficial de eventos históricos cruciales para la cristiandad. Contenía testimonios de cardenales del siglo XVI que habían sido silenciados, correspondencia secreta entre papas y líderes mundiales, y lo más impactante, evidencia de decisiones que habían alterado el curso de la historia mundial. Isabella fotografió cada página con cuidado extremo, mientras el padre Santos transcribía los pasajes más relevantes. El silencio de la sala era absoluto, interrumpido solo por el sonido de páginas siendo cuidadosamente volteadas y el respirar nervioso de los investigadores. Cuando llegó el momento de informar al Papa Leo XIV sobre el hallazgo, ninguno de ellos imaginaba que este descubrimiento sería apenas el comienzo de una revelación que sacudiría los cimientos de la fe católica y cambiaría para siempre la percepción que el mundo tenía sobre la Iglesia. El teléfono rojo en el escritorio papal sonó exactamente a las 18:30 horas. Papa Leo XIV interrumpió su oración vespertina para atender la llamada urgente de la doctora Marchetti. Su voz temblorosa al otro lado de la línea le hizo comprender inmediatamente que el hallazgo superaba cualquier expectativa. Su Santidad, necesitamos reunirnos esta noche. Lo que hemos encontrado cambia todo lo que creíamos saber sobre la historia de la Iglesia, dijo Isabella, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no revelar detalles por teléfono. El Papa, conocido por su naturaleza reformista pero cautelosa, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Durante sus años como obispo de Chiclayo en Perú, había enfrentado muchas crisis, pero algo en el tono de la historiadora le indicaba que esto era diferente. Doctora Marchetti, reúnanse conmigo en mi estudio privado a las 21 horas. Traiga únicamente al Padre Santos y mantenga absoluta discreción sobre este asunto, respondió el Papa, mientras observaba por la ventana las luces de Roma que comenzaban a encenderse. Esa noche, el pequeño grupo se reunió en el estudio papal. Isabella colocó cuidadosamente las fotografías de manuscrito sobre el escritorio de madera tallada que había pertenecido a varios papas anteriores. Leo XIV encendió la lámpara de escritorio y se inclinó para examinar las imágenes. El primer documento mostraba una carta fechada en 1517, dirigida al Papa León X. La firma al final del pergamino hizo que el Papa actual sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Era la letra inconfundible de Martín Lutero, pero el contenido de la carta era completamente diferente a cualquier documento conocido del reformador protestante. Esto sugiere que Lutero y el Papa León X mantuvieron correspondencia secreta durante meses antes de la publicación de las 95 tesis, explicó el Padre Santos, señalando pasajes específicos. Y no solo eso, Su Santidad. Parece que había un acuerdo secreto entre ellos. El Papa Leo XIV se quitó los lentes y se masajeó las sienes. Como primer papa norteamericano y agustiniano, conocía bien la historia de Lutero, pero esto contradecía completamente los registros oficiales. La Reforma Protestante, uno de los eventos más divisivos en la historia del cristianismo, podría haber sido orquestada de manera completamente diferente a como se había enseñado durante siglos. Las manos del Papa Leo XIV temblaron ligeramente mientras leía la traducción completa de la carta de Lutero. El contenido era explosivo. Martín Lutero no había iniciado la Reforma como un acto de rebeldía,
sino como parte de un plan cuidadosamente orquestado por el propio Vaticano para crear una oposición controlada que permitía reformas internas sin perder autoridad papal. Venerado León X, comenzaba la carta, procedo según nuestro acuerdo. La publicación de las tesis creará la controversia necesaria para justificar los cambios que su santidad desea implementar. El pueblo debe creer que la reforma viene de la presión externa, no de decisiones papales. Isabella había encontrado más documentos relacionados. Correspondencia entre cardenales alemanes y romanos mostraba un plan detallado para dirigir la resistencia protestante hacia objetivos específicos, manteniendo siempre control real desde Roma. Era una estrategia política de dimensiones extraordinarias. El Padre Santos descubrió anotaciones marginales en varios documentos que revelaban nombres en clave para diferentes participantes de la conspiración. Águila Dorada era León X, el reformador era Lutero, y los vigilantes eran cardenales eleccionados que supervisaban la operación desde diferentes ciudades europeas. Su Santidad, dijo Isabella, mostrando otro pergamino. Esto explica por qué ciertas decisiones del Concilio de Trento parecían anticiparse a argumentos protestantes que aún no se habían formulado públicamente. Los dirigentes católicos ya conocían las objeciones porque ellos mismos las habían sugerido. El Papa se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio de San Dámaso. La ironía no se le escapaba. Él, como primer Papa agustiniano, descendía de la misma orden religiosa que había formado Lutero. ¿Había sido esto también parte del plan original? Hay más, Su Santidad, continuó el Padre Santos. Encontramos evidencia de que esta estrategia se extendió mucho más allá de Alemania. Documentos similares mencionan operaciones en Inglaterra, Francia y los territorios que ahora conocemos como América. La mente del Papa trabajaba rápidamente. Si esto era verdad, significaba que la Iglesia Católica había orquestado secretamente la división del cristianismo para mantener control sobre ambos lados del conflicto religioso. Las guerras de religión, las persecuciones, las muertes de miles de personas, todo habría sido parte de una estrategia de poder que había durado siglos. Necesitamos verificar la autenticidad de estos documentos antes de proceder, dijo finalmente el Papa, aunque en su corazón ya sabía que eran genuinos. Al día siguiente, el Papa Leo XIV autorizó discretamente la participación de 2 expertos adicionales, el Dr. Henry Zimmermann, especialista en documentos del siglo XVI de la Universidad de Múnich, y la profesora Elena Rossi, experta en análisis de tintas y pergaminos antiguos de la Universidad La Sapienza de Roma. Los análisis confirmaron lo que todos temían: los documentos eran auténticos. La tinta correspondía al periodo histórico, el pergamino había sido fabricado en talleres papales del siglo XVI, y la caligrafía coincidía con muestras verificadas de los autores mencionados. Pero los documentos revelaban algo aún más perturbador. La conspiración no había terminado con la Reforma Protestante. Isabella descubrió una serie de cartas del siglo XVII que mostraban cómo la estrategia se había extendido a las colonias americanas, influyendo en el desarrollo de diferentes denominaciones cristianas. Su Santidad, dijo Isabella, mostrando un mapa antiguo marcado con símbolos extraños. Este documento sugiere que la expansión misionera en América no fue solo evangelización. Era parte de un sistema de control territorial que incluía acuerdos secretos con poderes coloniales. El Dr. Zimmermann había encontrado referencias a una organización llamada Custodia Fidei, Guardianes de la Fe, que operaba desde el Vaticano pero mantenía células secretas en diferentes países. Sus miembros incluían no solo cardenales y obispos, sino también nobles, comerciantes y hasta líderes protestantes. El Padre Santos descubrió el documento más impactante, un pergamino sellado que contenía los nombres de 37 papas que habían participado en la conspiración a lo largo de 4 siglos. Algunos nombres eran de papas considerados santos por la Iglesia oficial. Esto significa, murmuró el Papa Leo XIV, que durante 400 años el Vaticano ha estado jugando un juego de ajedrez político donde cada movimiento aparentemente independiente era en realidad parte de una estrategia mayor. La profesora Rossi encontró algo igualmente perturbador: referencias a documentos gemelos guardados en otros archivos secretos. No solo en el Vaticano, sino también en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, el archivo de la Corona Española, y sorprendentemente, en una ubicación secreta en los Estados Unidos. Esa noche, el Papa no pudo dormir. Caminó por sus habitaciones privadas, reflexionando sobre las implicaciones. Como primer Papa norteamericano, se preguntaba si su propia elección había sido genuinamente libre o parte de un plan más grande que se extendía hasta el presente.
El peso de 5 siglos de engaño recaía sobre sus hombros, y aún no habían terminado de revisar todos los documentos encontrados. Una semana después del descubrimiento inicial, Isabella hizo un hallazgo que heló la sangre de todos los presentes. Entre los documentos más recientes encontró correspondencia fechada en 1958, 1978 y 2005, años de importantes elecciones papales. Las cartas sugerían que la Custodia Fidei había seguido operando hasta tiempos muy recientes. Su Santidad, dijo Isabella con voz temblorosa, estos documentos sugieren que la organización secreta influyó en la elección de los últimos 5 papas, incluyendo. Se detuvo, mirando directamente a Leo XIV. El papa sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. Su propia elección en mayo de 2025 había sido manipulada. Su llegada desde Chicago al Vaticano había sido parte de un plan secular. El doctor Zimmerman encontró referencias a cuentas bancarias modernas y códigos que correspondían a transacciones del Banco del Vaticano, la misma institución que había estado envuelta en escándalos durante los primeros meses de pontificado de Leo XIV. Los problemas financieros que usted heredó, explicó Zimmerman, podrían no ser resultado de mala administración, sino de fondos desviados sistemáticamente para mantener las operaciones de esta organización secreta. El Padre Santos descubrió algo aún más inquietante, una lista de cardenales actuales con códigos junto a sus nombres. Al menos 12 miembros del actual colegio cardenalicio aparecían mencionados, incluyendo algunos que habían apoyado fuertemente la candidatura de Leo XIV durante el cónclave. La profesora Rossi analizó documentos que mostraban conexiones financieras entre Vaticano y organizaciones aparentemente independientes en diferentes países. Fundaciones benéficas, universidades católicas, medios de comunicación religiosos, todos parecían estar conectados a través de una red financiera compleja que se remontaba siglos atrás. Su Santidad, dijo Isabella, encontramos referencias a una reunión programada para este mes. Según estos documentos, los líderes de la Custodia Fidei se reúnen cada vez que hay un nuevo papa para orientar su pontificado. El Papa Leo XIV se dio cuenta de que había recibido varias invitaciones a reuniones privadas con grupos de cardenales influyentes desde su elección. Algunas de esas reuniones habían sido intentos de contacto por parte de la organización secreta. Esa noche, mientras rezaba en su capilla privada, el Papa tomó una decisión que cambiaría todo. No solo debía exponer la verdad sobre los documentos históricos, sino que también necesitaba identificar y confrontar a los miembros actuales de la conspiración. Pero primero, necesitaba saber si él mismo era una víctima de la manipulación o si había sido elegido específicamente para ser el Papa que finalmente revelaría la verdad. El Papa Leo XIV decidió tender una trampa. Instruyó a Isabella para que filtrara discretamente información falsa a diferentes cardenales, cada uno recibiendo una versión ligeramente diferente sobre un supuesto documento final que revelaría la identidad del líder actual de la Custodia Fidei. La estrategia funcionó más rápido de lo esperado. En menos de 48 horas, el cardenal Alessandro Torretti, secretario de Estado del Vaticano, solicitó una audiencia privada urgente con el Papa. Su nerviosismo era evidente incluso antes de entrar al estudio papal. Su Santidad, comenzó Torretti, con la voz tensa, he escuchado rumores preocupantes sobre ciertos documentos históricos. Como secretario de Estado, debo advertirle que revelar cierta información podría causar daño irreparable a la Iglesia. El Papa observó cuidadosamente las reacciones del cardenal mientras mencionaba casualmente algunos detalles específicos de los documentos. Los ojos de Torretti se agrandaron con cada revelación, confirmando que conocía información que no debería haber estado disponible públicamente. Cardenal Torretti, dijo el Papa con calma, ¿cómo sabe usted sobre la existencia de estos documentos? El silencio que siguió fue elocuente. Torretti se dio cuenta de que había revelado demasiado. Sus manos temblaron mientras ajustaba su solideo rojo. Su Santidad, hay cosas que usted no comprende. La Custodia Fidei no es una conspiración malévola. Durante siglos hemos protegido a la Iglesia de crisis que podrían haberla destruido. Su propia elección fue facilitada para asegurar que un líder reformista pero prudente guiara a la Iglesia en estos tiempos difíciles. La confesión cayó como una bomba. El Papa Leo XIV había sido elegido no por la voluntad del Espíritu Santo y los cardenales, sino por los cálculos de una organización secreta que había operado en las sombras durante siglos. ¿Quién más está involucrado?, preguntó el Papa, manteniendo la compostura a pesar de la traición que sentía en su corazón.
3 días después de la confesión del cardenal Torretti, el Papa Leo XIV recibió una invitación formal para una consulta privada con miembros electos del Colegio Cardenalicio. La reunión estaba programada para las 23 horas en una sala privada de Palacio Apostólico que oficialmente no aparecía en ningún plano arquitectónico. Isabella y el Padre Santos instalaron discretamente dispositivos de grabación en las vestimentas papales, mientras el doctor Zimmerman y la profesora Rossi esperaban en una habitación segura, listos para documentar todo lo que ocurriera. El Papa llegó puntualmente a la sala, decorada con tapices antiguos que mostraban escenas de diferentes concilios ecuménicos. 13 figuras encapuchadas lo esperaban sentadas alrededor de una mesa circular. Solo cuando se quitaron las capuchas pudo identificar a los 12 cardenales y un hombre laico que no reconoció. Su Santidad, dijo el cardenal Torretti, actuando como portavoz, bienvenido a una tradición que se extiende por 500 años. Cada papa en su momento se ha sentado en esa silla para recibir la verdadera orientación sobre su pontificado. El desconocido se presentó como Marco Benedetti, descendiente de una antigua familia bancaria italiana que había financiado secretamente las operaciones del Vaticano durante siglos. Su presencia explicaba las conexiones financieras complejas que habían descubierto en los documentos. Santísimo Padre, continuó Benedetti, la custodia fidei no es una conspiración contra la Iglesia, sino su verdadera protectora. Sin nuestra guía, el catolicismo habría colapsado durante las guerras mundiales, la revolución sexual, el comunismo soviético. Los cardenales presentes incluían algunos de los nombres más respetados de la Iglesia actual. Algunos parecían cómodos con la situación, mientras otros mostraban signos evidentes de conflicto interno. ¿Y cuál es exactamente mi papel en este plan?, preguntó el Papa, manteniendo un tono neutro a pesar de la furia que sentía internamente. Su elección fue cuidadosamente orquestada, admitió el cardenal Torretti. Necesitábamos un papa americano para manejar las crisis financieras actuales, alguien con experiencia en Latinoamérica para los desafíos demográficos, y un agustiniano para simbolizar renovación sin radicalismo. La mecánica de su elección fue revelada con detalles perturbadores. Conversaciones privadas con cardenales electores, promesas de apoyo financiero para diócesis en dificultades, incluso la sincronización de noticias mediáticas para influir en la opinión pública durante el cónclave. El Papa se dio cuenta de que cada decisión importante de su pontificado había sido sutilmente influenciada por sugerencias de estos mismos hombres. Sus reformas administrativas, sus posiciones sobre temas sociales, incluso sus viajes apostólicos, todos habían seguido una agenda preestablecida. Pero hay un problema, dijo finalmente el Papa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El problema, continuó el Papa Leo XIV, levantándose lentamente de su silla, es que ustedes eligieron al Papa equivocado para sus propósitos. Los rostros alrededor de la mesa mostraron confusión y creciente alarma. El cardenal Torretti se inclinó hacia adelante, tratando de interpretar las palabras papales. Su Santidad, esperamos se comprenda la importancia de mantener la estabilidad que hemos cultivado durante siglos. ¿Estabilidad?, interrumpió el Papa, con una fuerza en su voz que resonó en toda la sala. Llaman estabilidad a 5 siglos de manipulación, engaño y traición a los fieles. Marco Benedetti intervino con tono conciliador. Santísimo Padre, quizás necesite tiempo para comprender completamente las complejidades. Comprendo perfectamente, respondió el Papa, caminando lentamente alrededor de la mesa. Comprendo que han convertido la Iglesia de Cristo en un instrumento de poder político. Comprendo que ha manipulado la fe de 1.000 millones de católicos para sus propios fines. El silencio se hizo tenso. Varios cardenales intercambiaron miradas nerviosas. Su Santidad, dijo el cardenal Torretti, con un tono que comenzaba a mostrar amenaza sutil, debe considerar las consecuencias de cualquier acción precipitada. La revelación de estos asuntos podría destruir la Iglesia católica. El Papa se detuvo directamente frente a Torretti. Cardenal, la Iglesia católica se fundó sobre la verdad de Cristo, no sobre las mentiras de hombres ambiciosos. Si no puede sobrevivir a la verdad, entonces quizás merezca colapsar. La temperatura en la sala pareció descender varios grados. Marco Benedetti se levantó de su asiento. Su Santidad, hay fuerzas más grandes que usted en juego aquí. Gobiernos, bancos, organizaciones internacionales. Si intenta exponer esto, encontrará resistencia que va mucho más allá del Vaticano. ¿Me están amenazando?, preguntó el Papa, con una calma que contrastaba con la tensión creciente. Le estamos advirtiendo,
respondió Benedetti. Papas anteriores que mostraron resistencia a nuestros consejos enfrentaron dificultades imprevistas. La implicación era clara. El Papa pensó en las muertes súbitas de algunos papas históricos, los escándalos que habían derribado a otros, las renuncias forzadas. ¿Cuánto de eso había sido orquestado por esta organización? Entonces, dijo el Papa, regresando a su silla, permítame ser absolutamente claro sobre mi posición. Los 13 hombres se inclinaron hacia adelante, esperando una capitulación. Tienen exactamente 48 horas para renunciar a todos sus cargos eclesiásticos y desmantelar completamente sus operaciones. Después de ese tiempo, revelaré todo lo que hemos descubierto al mundo entero. Al día siguiente, el Papa Leo XIV despertó para encontrar que varios servicios básicos del Vaticano habían fallado misteriosamente. La electricidad era intermitente, las comunicaciones telefónicas tenían interferencias, y el personal de seguridad reportó problemas técnicos con los sistemas de vigilancia. Isabella llegó temprano con noticias preocupantes. Durante la noche, habían desaparecido 3 cajas de documentos de los archivos secretos. Los guardias de seguridad no recordaban haber visto nada inusual, lo que sugería que la operación había sido ejecutada por personas con acceso autorizado. Su Santidad, dijo el Padre Santos, entrando precipitadamente al estudio papal, acabo de recibir llamadas de Roma. Periodistas de 3 periódicos internacionales han recibido información anónima sobre supuestos documentos falsos que estarían siendo fabricados en el Vaticano para crear escándalos. La Custodia Fidei se estaba adelantando, preparando la narrativa pública para desacreditar cualquier revelación que pudiera hacer el Papa. Era una estrategia sofisticada que probablemente habían usado antes contra otros opositores. El cardenal Torretti solicitó una audiencia, llegando acompañado por el cardenal Müller, decano del Colegio Cardenalicio, y el cardenal Oweid, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. La presencia de figuras tan respetadas indicaba que la presión sería institucional, no solo personal. Su Santidad, comenzó el cardenal Müller, hemos venido como hermanos preocupados por el bienestar de la Iglesia Universal. Las decisiones que está considerando tendrían consecuencias catastróficas. Cardenal Müller, respondió el Papa, usted también forma parte de esta organización. No directamente, admitió Müller, pero conozco su existencia desde hace años. Como muchos otros, he elegido no hacer preguntas incómodas porque los resultados han sido positivos para la Iglesia. En la mañana del segundo día, el Papa Leo XIV convocó una reunión extraordinaria con los investigadores que habían descubierto la verdad. Isabella, el Padre Santos, el Dr. Zimmermann y la profesora Rossi se reunieron en el estudio papal, sabiendo que las próximas horas determinarían el futuro de la Iglesia Católica. He tomado mi decisión, anunció el Papa, pero antes necesito que comprendan completamente lo que está en juego. Durante la noche, había recibido llamadas telefónicas de líderes mundiales, incluyendo el presidente de Estados Unidos, el canciller alemán y el rey de España. Todos expresaban preocupación sobre rumores de inestabilidad en el Vaticano. El mensaje era claro. La influencia de la Custodia Fidei se extendía a los más altos niveles de poder mundial. Su Santidad, dijo Isabella, también recibimos nueva información. Los documentos que desaparecieron ayer han aparecido en poder de un coleccionista privado en Suiza, quien afirma haberlos comprado legalmente hace años. Están preparando una narrativa completa para desacreditar nuestro trabajo. El Padre Santos había identificado un patrón en casos históricos similares. Cada vez que alguien se ha acercado demasiado a la verdad, han usado la misma estrategia. Desacreditar primero, hacer desaparecer la evidencia después, y finalmente presentar explicaciones alternativas que confunden al público. El Dr. Zimmermann mostró su preocupación personal. Su Santidad, mi universidad ha recibido una auditoría financiera sorpresa esta mañana. Mi laboratorio está siendo investigado por supuestas irregularidades. Están atacando a todos los que pueden verificar la autenticidad de los documentos. La profesora Rossi añadió, mi equipo de análisis ha sido redistribuido a otros proyectos. Ya no tengo acceso a los instrumentos necesarios para continuar verificando documentos. El Papa se dio cuenta de que la Custodia Fidei había activado una red de influencia que operaba simultáneamente en múltiples países e instituciones. No estaban simplemente enfrentando una conspiración eclesiástica, sino una organización con ramificaciones en gobiernos, universidades, medios de comunicación y finanzas internacionales. A pesar de todo esto,
dijo el Papa, levantándose y caminando hacia la ventana. Mi decisión permanece inalterada. Se volvió hacia el grupo con determinación absoluta en su rostro. Mañana por la mañana, convocaré una conferencia de prensa internacional. Revelaré todo lo que hemos descubierto, presentaré la evidencia disponible y pediré una investigación internacional independiente sobre las actividades de la Custodia Fidei. El silencio en la sala fue absoluto. Todos comprendían que el Papa había elegido la verdad por encima de la supervivencia institucional. Pero primero, continuó el Papa con una sonrisa, tengo una última sorpresa para nuestros conspiradores. La mañana del tercer día, el aula Paulo VI se llenó con periodistas de todo el mundo. El Papa Leo XIV había convocado una conferencia de prensa extraordinaria, oficialmente para abordar asuntos de transparencia eclesiástica, pero los rumores habían creado una expectativa internacional sin precedentes. Isabella, el Padre Santos y los demás investigadores estaban sentados en primera fila, con copias certificadas de todos los documentos descubiertos. Durante la noche, habían trabajado secretamente con contactos en 5 países diferentes para asegurar que copias de la evidencia fueran simultáneamente reveladas a universidades, medios de comunicación y gobiernos alrededor del mundo. Lo que se descubrió en los archivos secretos del Vaticano dejó en shock a millones, y todavía quedan muchos misterios sin resolver. ¿Qué piensas de estas revelaciones? Escríbelo en los comentarios. Dale like si este tema te impactó. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre el Vaticano y sus secretos.